Saludos amigos televidentes en este su programa de escritorio. Hoy tenemos lamentablemente la ausencia del amigo Adonis Díaz, pero quizá en el transcurso del programa nos juntemos con él. Este es su programa de escritorio por su canal GDM Estudio 74. Hoy vamos a compartir temas de interés nacional, de actualidad, que tenemos en el debate nacional. Hoy, 8 de marzo, precisamente Día Internacional de la Mujer. Desde este programa queremos llevar una felicitación a todas las mujeres dominicanas y a todas las mujeres del mundo, trabajadoras. Esta fecha tiene su origen realmente en la lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos del trabajo, que es una fecha conmemorativa a nivel internacional en todo el mundo, y en especial lo dedicamos a la República Dominicana, donde las mujeres han ido avanzando en todos los aspectos de la vida nacional, como en la política, como en lo que es la economía, con lo que es la actividad productiva y también en lo que tiene que ver con la parte profesional y sobre todo en la educación, que todas las estadísticas que tenemos y los estudios que se han hecho han revelado que la matrícula de estudiantes que tenemos en nuestras universidades en su mayoría son mujeres, lo que demuestra que las mujeres han avanzado más y han mostrado más interés en estudiar, en formarse, en hacerse profesional para incorporarse a la vida productiva del país. De manera que este 8 de marzo nosotros queremos felicitar a todas las mujeres del mundo, y en especial a las merecidas mujeres de la República Dominicana. Hoy en el día también sucedió algo importante, y fue que el ministro de las Fuerzas Armadas, Paulino Sen, se trasladó a Dajabón, a toda la zona fronteriza, en una especie de recorrido para poner en marcha las medidas que anunció el presidente de la República, Danilo Medina, el pasado 27 de febrero. En esa actividad que se hizo en la frontera, en toda la zona fronteriza, especialmente en Dajabón, fueron ya instaladas las unidades motorizadas, unidades también de dron, que están siendo también puestas en vigencia para cubrir toda la frontera dominicana. Son medidas que deben ser aplaudidas por todos los dominicanos, que hemos estado demandando de que aquí hay que resolver este problema de la inmigración ilegal de cualquier tipo de ciudadano de cualquier país, no importa si es haitiano, venezolano, americano, europeo, de cualquier sitio. Hay que aplicar nuestras leyes, hay que aplicar nuestras medidas. En esa dirección es importante apoyar las medidas que se están anunciando. Siempre los dominicanos vamos a pedir más medidas, pero lo importante es que se hagan las cosas y que se tomen las medidas y se vayan aplicando acciones de este tipo que son aplaudidas por los dominicanos, que nos duele nuestro país, porque no hay duda de que en la República Dominicana tenemos una gran preocupación por el ritmo que va tomando el tema de la inmigración haitiana. En estos días los sectores hoteleros importantes de la zona este, yo recuerdo el caso del cantante Julio Iglesias, el caso de Rainieri, que es uno de los principales promotores del turismo en el este, han manifestado su preocupación por el problema del hacinamiento que hay en lo que llaman Bávaro Punta Cana, que es un distrito municipal donde están los principales complejos turísticos del este. Y hay un barrio que se llama Matamosquito, en Bávaro, donde más de la mitad de la población son haitianos. Son ciudadanos haitianos que ni siquiera trabajan por ahí, sino que han ido a la construcción y después se han quedado sin trabajo y no regresan a su país, sino que se han quedado viviendo en un estado de hacinamiento totalmente difícil, con muchísimas dificultades. Inclusive algunas ONG y organizaciones internacionales han estado trabajando en lo que es ese problema de hacinamiento ahí en ese barrio de Matamosquito, en Bávaro, Punta Cana. O sea, ya el sector hotelero en la principal zona turística del país, que es el este, tiró el grito, como dicen, el grito al cielo por el problema de la inmigración haitiana. Inclusive el cantante Julio Iglesias llegó a pronunciarse de manera abierta de que ese es un gran problema en la zona turística del este, la presencia masiva de ciudadanos haitianos y sobre todo los niveles de arrabalización que se han creado en ese lugar, porque ahí viven muchísimos ciudadanos haitianos en casas pequeñas, haciendo todas sus necesidades, con problemas serios que tienen que ver con su cultura, que es una cultura con problemas gravísimos de convivencia. Entonces todo eso está afectando ya a la zona turística. Como me decía a mí un ciudadano residente en esa zona, que ya parece que los hoteleros, la verja que separaba a los complejos hoteleros importantes, ya no aguanta
del otro lado la presencia masiva de ciudadanos haitianos en un estado de hacinamiento que prácticamente es insoportable. Yo creo que se han anunciado también medidas ahí, inclusive el Ministerio de Medio Ambiente, han anunciado medidas también Salud Pública, se han anunciado medidas también para el problema de la seguridad en esa zona turística, porque hay que preservar ese polo turístico del país, y a eso hay que, yo diría, tomar acciones drásticas para resolver ese problema, porque ya eso no solo afecta al sector turístico, sino también a los propios dominicanos que habitan por ahí, porque es que ese lugar de Bávaro, o lo que le llaman Verón, que es todo el distrito municipal, si usted se pone a ver en una población de cerca de 70,000 personas registradas, porque la no registrada nadie se puede imaginar la cantidad que hay, en esa población de casi 70,000 personas, más de la mitad son ciudadanos haitianos, y eso es una manera como que van desplazando a los dominicanos en ese lugar. Entonces yo creo que este anuncio que se ha hecho o aplicación de medidas en toda la zona fronteriza, conjuntamente con el tema que estamos hablando de la zona turística de Bávaro, son acciones que deben ser aplaudidas por los dominicanos, porque ya de manera clara estamos tomando acciones para ir resolviendo el problema con esta migración haitiana. Ahora, en el día de hoy se agrega ese tema, y esto sí es preocupante, que la persona que suena como la embajadora para ser embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, que se anuncia que viene al país, ha dado unas declaraciones para nosotros preocupantes. Y yo voy a buscar aquí el periódico Listín Diario de hoy, donde esa ciudadana norteamericana que suena para venir aquí a manejar la embajada de los Estados Unidos, ha dicho que ella viene a defender los derechos que fueron afectados con la sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso es preocupante, porque ese fue uno de los temas que tuvimos con muchísimo inconveniente con el anterior embajador, el señor Broster, que se fajó a cuestionar esa sentencia del Tribunal Constitucional y todas las acciones que veníamos tomando de manera legal, de manera institucional y con la soberanía que debe caracterizar a un país. Entonces ahora vemos cómo la nueva embajadora, y aquí estoy buscando realmente al Listín Diario para ver si conseguimos la declaración, donde ella dice que va a defender el tema que tiene que ver con la sentencia que tomó el Tribunal Constitucional. Y eso sí es preocupante, que un momento en que el gobierno dominicano está tomando medidas claras y precisas sobre este tema de la migración haitiana, entonces la embajadora que se anuncia para acá, para la República Dominicana, viene con ese criterio de cuestionar o de traer el tema a colación al debate nacional que tiene que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo estoy buscando aquí esas declaraciones para que podamos ver en detalle lo que esta señora, que tiene todo su derecho como embajadora de los Estados Unidos a venir a la República Dominicana, pero tienen que tener cuidado para no tocar otra vez ese tema tan delicado para los dominicanos, y precisamente en un momento en que nosotros estamos tomando medidas que son necesarias para enfrentar el problema de la inmigración haitiana. Aquí vemos, aquí estoy buscando lo que dice la embajadora, déjame ver dónde que aparece, una información importante. Aquí dice: nominada a embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, se compromete a trabajar por afectado por sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que desde ya ella trae como algo premeditado, como algo, diría yo, adelantado, de que ella va a defender a los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, ya un cuestionamiento anticipado. Hay que ser prudente, hay que tener cuidado, y lo mejor que puede hacer esa embajadora es conocer la situación de la República Dominicana y saber qué ha pasado aquí. Aquí dice que Robin Bernstein, oigan bien, Robin Bernstein, nominada para ser embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, de ser confirmada, trabajará para que se respeten los derechos de los descendientes de haitianos que resultan afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional. Al ser preguntada sobre el enfoque que daría para garantizar que a los afectados con la sentencia se les restaure su nacionalidad, Bernstein respondió que los derechos humanos son muy importantes para ella, especialmente porque su familia judía dejó Rusia por el irrespeto a esos derechos. Yo creo que la señora que está nominada como embajadora aquí debe primero
empaparse de lo que pasa en la República Dominicana para este tipo de situaciones, porque yo le digo que en un momento en que el gobierno está tomando medidas con el tema migratorio, sobre todo con el problema haitiano, es muy delicado que la nominada embajadora de los Estados Unidos en el país venga con este tema en esa posición. Entonces vamos a esperar, ojalá sea una simple especulación, ojalá sea una simple opinión y que no sea que venga con acciones o que venga con una predisposición o que volvamos a tener entonces una embajadora de los Estados Unidos aquí en una discusión, en un tema que tiene que ver estrictamente con la soberanía del pueblo dominicano. Otro tema importante de esta tarde que también llama mucho la atención son unas declaraciones que dio el vocero de la Presidencia de la República, el señor Rodríguez Marchena, que ha dicho públicamente hoy que la mayoría de los dominicanos y que el PLD solo continúa en el poder con el presidente Danilo Medina. Esta es una declaración que va a traer muchos comentarios, sin lugar a dudas, y vamos a ver qué pasa, porque está hablando nada más y nada menos que el vocero de la Presidencia de la República. Una información importante, un tema que va a trascender en el país en los próximos días, porque es prácticamente una persona que se considera, diría yo, el vocero del gobierno de manera importante. Entonces aquí tenemos que ver que esta es una declaración a tomar en cuenta por la persona que lo da y también por el tipo de información que él está llevando a cabo. También eso yo creo que es un tema que va a marcar otra vez un debate importante. Dice Roberto Rodríguez Marchena: lo único que garantiza el PLD en el poder es el presidente. Rodríguez Marchena declaró que a su entender, es una opinión de él, el único político que garantiza la permanencia del PLD en el poder es el presidente Danilo Medina, y aseguró que hay mucha gente que quiere al presidente Danilo Medina. Danilo Medina siga más allá del 20. Rodríguez Marchena, entrevistado en un programa, volvió y dijo: la gente dice, yo no conozco ningún político que haya cumplido como ha cumplido religiosamente como Danilo Medina. Dijo: yo no conozco a ningún político, incluso que está haciendo oposición con nosotros, que me garantice que la jornada escolar extendida va a continuar, que va a continuar la política de democratización del crédito, que va a continuar la política de mejora, de reforma del sector salud. Todos esos argumentos los pone públicamente Rodríguez Marchena para decir que lo único que garantiza el PLD en el poder es el presidente Danilo Medina. No hay duda de que este será un tema que hoy sale aquí en los medios de comunicación de esta tarde, que va a originar serios problemas en el debate nacional, porque es un tema que, dicho por el vocero de la Presidencia de la República, adquiere una connotación importante. Hablando de otro partido, también en la tarde de hoy, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, vemos aquí que las mujeres del PRM, es decir, del Partido Revolucionario Moderno, exigen la aprobación de las 3 causales para interrumpir el embarazo. El famoso tema que está en la discusión del Código Penal, que señala que el presidente observó cuando estaba en el Congreso y que quedó pendiente ahora, las 3 causales que el presidente estableció como que debían de contemplarse en el Código Penal. Esta discusión es vieja, seguimos con el tema del problema del aborto, y es un tema que tantos sectores importantes de las iglesias cuestionan, y de la población y de la sociedad dominicana, y otros sectores que están a favor, pero es un tema realmente delicado que todavía no se ha podido lograr un consenso sobre el mismo. Así que la situación de ese tema está vigente. Otro tema importante de esta semana y que queremos comentar con ustedes es el caso de el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva, en el día de ayer se dio a conocer la decisión de un tribunal de apelación donde se establece de manera clara
una especie de ratificación de su condena. Él tiene como 5 expedientes, pero aquí hay una condena donde se le acusa a él de haber hecho uso de una casa que nunca tuvo a su nombre y que simplemente él la habitó por un pequeño tiempo. Ahí se ve claramente que hay un tema delicado de una lucha política donde se está utilizando la justicia para impedir que Lula sea candidato y pueda ganar la presidencia de la República, porque todas las encuestas en Brasil revelan que Lula tiene una victoria abrumadora sobre su más cercano contendor, que es un candidato de la derecha ultraconservadora que está compitiendo con él. Y parece que los sectores de poder de Brasil entienden que la forma de parar a Lula no es con el voto de la población, sino con la justicia, tratando de inhabilitarlo, tratando de descalificarlo y no de ganárselo en las urnas en una competencia democrática. Ese es un tema delicado en Brasil porque el Partido de los Trabajadores de Brasil insiste en proclamar a Lula candidato y mantenerlo como candidato. Ya lo proclamaron. Lo que ellos insisten es mantenerlo de candidato y presentarlo a las elecciones. Y hay quienes dicen que si Lula no es candidato en esas elecciones, en Brasil pueden suceder situaciones violentas, delicadas, peligrosas para la democracia brasileña. Eso habrá que esperar porque esas elecciones son a final de año, creo que en octubre de este año, queda poco tiempo, y veremos, porque si esto se sigue ratificando a la parte de la sentencia de Lula, va a llegar un momento que, como establece la Constitución y las leyes en Brasil, él no pudiera presentarse como candidato por la sentencia ratificada. Pero como aquí se ve que hay una lucha política donde está siendo utilizado el tema de la justicia, puede ser que en Brasil haya una situación de impredecible consecuencia, porque mientras la justicia trata de impedir que Lula no sea candidato, el Partido de los Trabajadores va a hacer todo lo posible para que él sea candidato. Y va a llegar un momento que ese partido o que esa población que simpatiza con Lula, puede ser que si no le dan la oportunidad de participar en una elección, entonces recurra a otros métodos para librar su lucha política. De manera que es un tema sumamente delicado, que yo pienso que poco a poco en el tiempo tendrá que irse definiendo y que es una situación que no solo afecta al Partido de los Trabajadores, sino que tiene que ver con la democracia misma en Brasil. Esto es un tema muy delicado. Otro tema importante de esta semana, y es que el que venimos tratando de hace tiempo sobre la ley de partido y la ley electoral. En esta semana, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, es decir, cada Cámara designó una comisión especial para estudiar las dos leyes, la ley de partido político y la ley electoral. Y es bueno explicar sobre estas dos leyes lo siguiente. La ley de partido político es una ley que tiene que ver con el desempeño, la vida interna de los partidos políticos. Es decir, es una norma legal que lo que trata es de regular la actividad interna de los partidos políticos. Pero la ley electoral es una ley que por mandato de la reforma constitucional que se hizo en el 2010, manda a que esa ley electoral hay que adecuarla a la nueva constitución aprobada en el 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley que tenemos ahora en gran parte no sirve para organizar o montar las elecciones del próximo 2020. Entonces, cuando uno ve esa situación, uno se da cuenta que el país, todos los actores políticos, sociales, empresariales, y diríamos que el Estado en sentido general, tenemos la obligación de decidir sobre esa materia. Yo soy de lo que digo que la ley electoral en esta coyuntura, después de todo lo que ha pasado, y a partir de ahora, del 27 de febrero, hay una coyuntura nueva y diferente. Yo soy de lo que digo que la ley electoral debe ser conocida primero que la ley de partido. A partir de este momento ese es mi planteamiento por una razón muy sencilla. Como la ley electoral tiene que ver con el montaje de las elecciones, es un tema más urgente, más importante, de mayor magnitud que la ley de partido. Si la ley de partido no se llegara a aprobar, bueno, los partidos tienen sus estatutos, que de la manera que sea, es la ley de ellos. Pero la ley electoral actual que tenemos no está preparada para montar unas elecciones que se van a celebrar
en febrero del 2020 a nivel municipal y en mayo del 2020 a nivel presidencial y congresional. O sea, nosotros tenemos una ley que fue hecha para las elecciones el mismo día, pero ahora tenemos elecciones en días diferentes en el mismo año. Entonces esa ley no nos sirve para ese proceso. Y como no nos sirve para ese proceso, tenemos que a ese proceso que tenemos. Si nosotros no aprobamos la ley electoral o no la adecuamos a ese proceso de elecciones separadas en el mismo año, apenas por meses, entonces vamos a encontrar que vamos a organizar unas elecciones con un choque de carácter institucional, de carácter legal, de carácter operativo y de carácter político entre la ley actual y la Constitución del 2010. Imagínense lo que eso significaría. Para poner un ejemplo, en las elecciones del 2016, ¿qué pasó? Que se eligieron alcaldes, se eligieron regidores, se eligieron directores de distrito y se eligieron vocales, que su mandato de esas autoridades municipales dura hasta agosto del año 2020, es decir, hasta 16 de agosto del año 2020. Ahora, ¿qué sucede? Para las elecciones que vienen del 2020, la Constitución de la República dice que las elecciones municipales deben celebrarse el tercer domingo de febrero del 2020 y que las autoridades que resulten electas en ese tercer domingo del 2020, es decir, los alcaldes, los regidores, los directores y los vocales de distrito, lo que nosotros vamos a elegir en febrero del 2020, en el tercer domingo de febrero, dice que esas autoridades municipales deben comenzar su nuevo mandato el 24 de abril. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que tenemos ahora como alcaldes, regidores, directores y vocales fueron electos el 16 hasta el 16. Pero lo que vamos a elegir en febrero dice que hay que ponerlo en posesión el 24 de abril. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos ahora? No van a hacer hasta agosto, tienen que entregar en abril. Ese es el mandato que dice la Constitución. Pero la ley electoral con la cual elegimos a esas autoridades de ahora dice que es en agosto del 2020 que termina. Pero la Constitución del 2010, que convoca elecciones en febrero, dice que esas autoridades tienen que terminar el 24 de abril. Ahí tenemos ya un problema de carácter institucional, de carácter constitucional, de carácter legal y operativo. Otro tema es el siguiente: las alianzas que deben hacer los partidos políticos, según la ley electoral vigente, debe hacerse 75 días antes de las elecciones. Pero ¿qué sucede? Que tenemos dos elecciones, una en febrero y una en mayo en el 2020. 75 días antes de cuáles elecciones, de la de mayo o la de febrero. La ley no dice nada de eso. Ya tenemos un problema. Es que la ley electoral actual no está preparada para elecciones separadas, sino nada más para elecciones en mayo. Otro tema que tiene que ver con toda esta situación delicada que estamos hablando de la ley electoral. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto que se le entrega a los partidos políticos, el dinero público, los fondos públicos para las actividades de los partidos, de acuerdo a la ley electoral vigente, en los años que no hay elecciones se le entrega una cuarta parte de los ingresos del presupuesto nacional. Ejemplo, para este 2018, los partidos mayoritarios, llámese PRD, llámese PLD, llámese Partido Reformista y llámese PRM, esos cuatro, están recibiendo mensualmente 21 millones de pesos. ¿Verdad? Porque estamos en un año no electoral, no de campaña. Pero ¿qué sucede? Que de acuerdo a la ley vigente, el 2018 es un año no de campaña y el 2019 también es un año no de campaña. Ahora, el 20 es un año de campaña. Entonces, en el año que de campaña, la ley electoral establece que ellos van a recibir los partidos el 0,5% de los ingresos del presupuesto nacional. Es decir, todo el grueso del dinero que los partidos reciben, generalmente con esa ley, la Junta se lo entrega en el mes de marzo, que es cuando la Junta decreta la apertura de la campaña electoral. Lo entrega en el mes de marzo del año de las elecciones. Así lo hizo en el 16, así lo hizo en el 12, así lo hizo en el 10 y así lo hizo en el 8 y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede ahora? Así era que se venía haciendo con la ley actual. Pero sucede que ahora tenemos elecciones en febrero y elecciones en mayo, en el 2020.
¿Cuándo va la Junta a entregarle el dinero a los partidos políticos? En marzo, cuando ya ha pasado las elecciones municipales. Pero además, ¿cuál es el otro problema? El presupuesto de la Junta fuerte en el año de elecciones es el presupuesto mayor, como por ejemplo, en las elecciones del 16, el presupuesto de la Junta fue de cerca de 4.000 millones de pesos para montar las elecciones en mayo del 16. Pero ¿qué sucede? Que ahora la Junta va a tener que organizar las elecciones de febrero y las elecciones de mayo. Entonces el presupuesto fuerte de la Junta no pueden entregarse en el 20 porque las elecciones de febrero hay que montarlas a finales del 19. De manera que todos esos temas que yo le estoy diciendo, que tienen que ver con la ley electoral actual y que chocan con la Constitución del 2010 y con las elecciones que vamos a celebrar en el 2020, en febrero la municipal y en mayo la presidencial y la congresional, todo esto nos crea una situación de contradicción y de choque de tipo legal, de tipo institucional, de tipo operativo, de tipo presupuestario y hasta de la vida misma de los partidos que tenemos que resolver. Y por eso es que yo digo que la ley electoral, que es la que tiene que ver con el montaje de las elecciones nacionales para el 2020, tiene que ser la prioridad a ser conocida en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y que la Junta Central Electoral, que es la responsable de montar las elecciones, es la que más debe predicar, porque esa situación se dé de esa manera. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes después de lo comercial.